Las personas morales que tributan en términos del título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta se encuentran obligadas a presentar pagos provisionales mensuales, haciendo énfasis que en el primer ejercicio de inicio de operaciones de dicha persona moral no se llevan a cabo pagos provisionales. No obstante, a pesar que la periodicidad es mensual, tratándose del segundo ejercicio fiscal, el primer pago provisional será trimestral. En consecuencia, a partir del cuarto mes del ejercicio, ya tendremos pagos provisionales mensuales. Esta mecánica que vamos a desarrollar se refiere particularmente a el título segundo, no así para el régimen simplificado de confianza, ya que tiene su propia mecánica de cálculo. En este orden de ideas, vamos a revisar el procedimiento y sobre todo el impacto que se puede tener a partir del segundo semestre de cada ejercicio fiscal respecto a la disminución del coeficiente de utilidad. Recordemos, el artículo 14 de la ley del ISR establece que al ingreso nominal le estaremos aplicando un coeficiente de utilidad. Recordemos que el ingreso nominal será aquel que corresponda a tener los ingresos acumulables del ejercicio y tendremos que disminuir o exceptuar el ajuste anual por inflación acumulable. Así entonces, podemos tener ingresos por ventas, por servicios, pero también ingresos por intereses, ganancia por la enajenación de activos fijos, terrenos, etcétera, y todos ellos tienen que integrar la base de ingreso nominal desde el inicio del ejercicio hasta el último día del mes por el cual proceda el cálculo del impuesto. Primer elemento, ingreso nominal. El segundo elemento, el coeficiente de utilidad. Y aquí quiero hacer algunos comentarios muy puntuales y precisos porque tenemos una problemática para este ejercicio fiscal 2023, ya que recordemos que el coeficiente de utilidad se determina de acuerdo a la utilidad fiscal del ejercicio inmediato anterior entre los ingresos nominales de dicho ejercicio, considerando que este coeficiente debe abarcar un periodo de 12 meses, excepto el primer ejercicio. De modo que tengo hasta 5 ejercicios para poder encontrar un coeficiente de utilidad. Y esto nuevamente se realiza con base al artículo 14 de la ley del ISR. Pero hay una problemática, porque recordaremos que hasta diciembre de 2021 tuvimos contribuyentes personas morales que en efecto tributaron en el título segundo de la ley del ISR o tributaron bajo el esquema de opción de acumulación de ingresos de personas morales. Así entonces, en el año 2022, aquellas personas morales que cumplieron con el requisito de tener ingresos de 35 millones de pesos y con las reglas de los socios o accionistas, de manera obligatoria están o han tributado en el régimen simplificado de confianza de personas morales. Sin embargo, recordemos que la autoridad fiscal si detecta que el contribuyente excedió de cantidad de 35 millones de pesos, entonces procederá a actualizar las obligaciones fiscales de dichas personas morales. Pero también hay que señalar que dentro de la ley del ISR y reglas misceláneas se precisó que aquellas personas morales que en 2022 incurrieran en la causal de abandono al exceder 35 millones de pesos, entonces tuvieron que presentar un aviso al RFC y este se tuvo que presentar a través de un procedimiento transitorio durante todo el mes de enero de 2023, pero hubo contribuyentes que recibieron de manera exitosa esa manifestación de abandonar el régimen de confianza y tributar en el régimen general. Hubo contribuyentes que por alguna razón no lo presentaron en el tiempo o que se los rechazaron. ¿Y esto a qué obedece? Si revisamos el artículo 214 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, precisa en efecto que aquellas personas morales que hayan abandonado el reciclo de personas morales en el mes de agosto, en el mes de octubre, en el mes de marzo, en fin, por exceder de esta cantidad ya antes mencionada, abandonan el régimen de confianza de personas morales, pero no en el mismo ejercicio, sino en el ejercicio siguiente. Y para ello entonces,
los contribuyentes a efectos de considerar el coeficiente de utilidad de su pago provisional cuando abandonan el régimen de confianza no será con base al artículo 14 de la ley del ISR, no será localizando un coeficiente dentro del lapso de 5 ejercicios, sino que tienen que remitirse al artículo 58 del Código Fiscal de la Federación, que establece porcentajes para aplicar un coeficiente, no para efectos de estos pagos provisionales, sí para presuntivas que se establecen en dicho dispositivo legal. Así las cosas, nos encontramos con lo siguiente, que dependiendo de la actividad hay porcentajes y de no encontrar aplicaríamos un porcentaje o coeficiente general del 20%. ¿Y la problemática cuál es? Bien, de que los contribuyentes, personas morales que en 2022 tributaron como régimen de confianza, que en 2022 abandonaron por la causal de exceder del monto de los ingresos, en 2023 técnicamente a partir del 1 de enero tuvieron que haber tributado como régimen general título segundo de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hubo contribuyentes, como bien señalé, que no cumplieron con este requisito en el mes de enero 2023. Por lo tanto, el SAT tuvo que haber hecho la actualización automática, pero los contribuyentes sabedores que ya no les correspondía tributar en reciclo, sino en régimen general, tuvieron o estuvieron, valga, esperando a que se actualizara la plataforma. Y eso no ocurrió. Por lo tanto, de febrero, marzo, abril y mayo estuvieron tributando con el esquema del régimen simplificado de confianza indebidamente y no por decisión de ellos, sino que calcularon ingreso acumulable menos deducción autorizada, menos PTU, menos pérdidas y al resultado aplicaron tasa del 30%. No obstante lo anterior, la sorpresa es que precisamente en el mes de mayo el SAT hace la actualización de obligaciones fiscales a nivel de constancia de situación fiscal, pero más con sorpresa cuando el contribuyente presentó su pago provisional en el mes de junio y le cambió la plataforma en la cual se pidió que manifestara el porcentaje que le aplicaba en función al artículo 58 del Código Fiscal de la Federación. Y muchos pudimos haber pensado, bien, si en este momento, mayo 2023, aparece este cambio de régimen, pues bien, lo que la autoridad pudo haber hecho es considerar de enero a abril tributar con las reglas y mecánica del régimen de confianza y de mayo a diciembre con el título segundo. Sin embargo, lo que se establece por procedimiento un tanto informal, porque esa es la situación, que no hay un pronunciamiento ante, ante este cambio un tanto extemporáneo, es tener que regresar al pago provisional del mes de enero 2023 y en consecuencia estar pagando el pago provisional valga con un coeficiente de utilidad alejado de la realidad del contribuyente. ¿Y esto qué significa? Que tal vez el coeficiente real de este contribuyente sea de 0.015, pero al abandonar el régimen de confianza le corresponde aplicar un coeficiente de 0.2000 o el equivalente del 20%. Entonces los contribuyentes se están enfrentando porque tienen que pagar diferencias y por supuesto los recargos, aunque la realidad para estos contribuyentes no es esa. El coeficiente del ejercicio anterior o anteriores, pensemos de manera didáctica, es de 0.015 y lo que corresponde es finalizar el ejercicio, o valga, de enero a diciembre, utilizar el coeficiente de 0.2000 o el 20%. Sin embargo, recordemos que existe un artículo 14 de la ley del ISR y también un artículo 14 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, que permite que los contribuyentes, personas morales, título segundo, que están aplicando un coeficiente de utilidad y que estimen que el correspondiente para este caso concreto 2023 es superior en relación a lo que se va a determinar, se precisa que pueden solicitar la disminución del coeficiente de utilidad. Para ello hay que seguir ficha de trámite anexo 29, perdón, ficha de trámite 29 diagonal ISR del anexo 1A guía de trámites y también
hay que adjuntar el formato 34, la forma 34, respecto a esta disminución. Es importante que las personas morales que consideren y que estimen que van a tener esta disminución del coeficiente de utilidad prevean el plazo de presentación, porque vamos a suponer que en el momento en el que ves este video es el mes de julio 2023. Y en efecto revisaste el artículo 14 ley, 14 reglamento, y se te menciona que a partir del segundo semestre puedes solicitar dicha disminución. Entonces quieres iniciar con este proceso y verte beneficiado. Esto en el mes de julio. Este pago provisional se presentará en el mes de agosto 2023. Sin embargo, tenemos que ingresar la solicitud de disminución a más tardar julio 2023, la fecha 17, a efectos de que se pueda hacer la valoración y considerar para cuando lleguemos a agosto, que es la fecha del pago provisional del mes de julio, ya esté autorizado. Oye Mario, ¿qué pasa si por ejemplo se me fue vi tarde el video o revisé tarde la ley y quiero aplicarlo para el pago provisional del mes de septiembre, que este se presenta a más tardar el día 17 de octubre? Entonces, a más tardar el día 17 de septiembre, debo presentar la solicitud para pedir a la autoridad que me autorice la disminución de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023. Ahora, estamos de acuerdo que es casi imposible que alguien pueda predecir con exactitud el comportamiento de todo el ejercicio, máxime que estamos en etapas intermedias. Y en función a ello, cuando finalice dicho ejercicio fiscal, se determinará el coeficiente de utilidad. Posiblemente habrán diferencias. Y estas diferencias, claro que se tienen que resarcir y además se tienen que satisfacer los recargos por dichas diferencias. De acuerdo a la ley, se tienen que presentar declaraciones complementarias y, en consecuencia, paga los recargos. No obstante lo anterior, a través de la resolución miscelánea fiscal, se prevé que vamos a cubrir los recargos en la declaración anual para que lo tengas en cuenta. No se trata de inventar cifras porque el financiamiento vía recargos puede ser contraproducente. Así, ya tienes el coeficiente, regresamos en lo general para el título segundo. Tienes el coeficiente que te conviene de enero a diciembre o tienes el coeficiente de enero a junio y otro de julio a diciembre según corresponda. Entonces, ingreso nominal por coeficiente de utilidad, tendré entonces un resultado conocido coloquialmente como la utilidad fiscal estimada. Y a este resultado le vamos a disminuir la PTU pagada y timbrada en el mes de mayo. Recordemos que anteriormente era un estímulo fiscal la disminución de esa PTU. Hoy ya se encuentra en el cuerpo legal nuevamente artículo 14. Pero no voy a disminuir. Recuerda, por favor, la PTU es no deducible, pero la PTU se disminuye. Entonces, esta disminución no será al 100% en el mes de mayo, sino que tengo que efectuar la división de esa PTU pagada entre los meses comprendidos de mayo a diciembre, o sea, 8 meses. Supongamos de una manera general que la PTU pagada es de 80,000 pesos. 80,000 entre 8 nos da 10,000. Entonces, en mayo voy a disminuir 10,000 pesos. En junio 20,000, en julio 30,000, noviembre 70,000, diciembre 80,000 pesos. Esto de manera acumulativa. Un problema que legalmente no está identificado o regulado por la autoridad es qué sucede si la PTU, una parte la pagué en mayo, pensemos 50,000 pesos, y 30,000 pesos los pagué en junio y otra parte en julio. Bien, el sistema del SAT va a considerar solamente la PTU pagada y timbrada en el mes de mayo, o sea, 50,000 pesos. Oye Mario, ¿y qué pasa con los 30,000 pesos de diferencia? Bien, esos no los vas a poder disminuir en tus pagos provisionales, no obstante, podrás disminuirlo en tu cálculo del impuesto del ejercicio. Ingreso acumulable menos deducción autorizada menos PTU pagada 80,000 pesos. Aprovecho el espacio para señalar que
Esta división de la PTU entre 8 se aplica solamente para personas morales título segundo. Si tienes una persona moral que está tributando en el régimen de confianza, no hay división. La PTU que pagues y que timbres es la que vas a disminuir. Personas físicas, ¿qué ocurre? Exactamente lo mismo. No hay división y se disminuye el importe de la PTU pagada. También tendremos entonces la disminución de las pérdidas fiscales, que aquí también quiero hacer algunos comentarios un tanto puntuales, porque recordemos que el único momento de disminución de la pérdida se da a través del cálculo del impuesto del ejercicio, artículo 9 y artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sin embargo, el propio artículo 14 permite que en la mecánica de cálculo del pago provisional podamos efectuar la disminución de la pérdida fiscal y esta no requiere división. No hay una disminución si en el mes de febrero, en el mes de agosto, en el mes de noviembre utilice cierta parte de la pérdida, porque como he indicado, su disminución real se afecta en la declaración o en el cálculo del impuesto del ejercicio. Pero también otro punto a resaltar es el tema de la actualización. Las pérdidas fiscales no se actualizan durante o dentro de los pagos provisionales, en este caso junio, porque recordemos que con base al artículo 57 de la ley del impuesto a la renta, tenemos dos momentos de actualización. Uno, cuando ésta se obtiene, cuando las deducciones autorizadas más la PTU pagada es mayor al ingreso acumulable, tengo un resultado que es la pérdida fiscal y esta la voy a actualizar. Recordemos, desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió hasta el último mes del ejercicio en que ocurrió. Pensemos para un ejercicio regular, julio hacia diciembre, o al revés si quieres, diciembre entre julio y tienes la primera actualización. Pero he visto que algunos colegas actualizan ahora en el mes de julio respecto al mes de junio, porque hay un punto y seguido en el párrafo tercero del artículo 57 y este indica que la parte de la pérdida actualizada pendiente de aplicar se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se actualizó por última vez, que en este caso fue diciembre, y se actualizará hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se aplicará. Y estamos de acuerdo que si hoy es el mes de julio 2023, yo no conozco si 2023 resultará una utilidad o una pérdida. Por lo tanto, para que proceda la segunda y tercera y cuarta actualización, en tanto tenga el saldo de pérdida fiscal, requiero conocer que en el ejercicio se determine una utilidad fiscal. Así las cosas, ya tendré la base del impuesto por la tasa para 2023 del 30% y tendré el impuesto sobre la renta. Claro, puedo hacer la disminución de los pagos provisionales efectuados con anterioridad y con ello vendrá también el esquema de acreditamientos, el acreditamiento del impuesto pagado en el extranjero o el acreditamiento también de el impuesto pagado por dividendos, artículo 5 y artículo 10 de la ley del ISR respectivamente. Por supuesto, puedo aplicar subsidio para el empleo pagado a los trabajadores o en todo caso compensaciones, ya sabes, propiamente el impuesto sobre la renta. Y con eso entonces tendremos el esquema de los pagos provisionales de una persona moral del título segundo de la ley, conocidas coloquialmente como del régimen general. Te recomiendo, por favor, dentro de esta mecánica, analizar, sobre todo, sustentar la base de ingresos nominales. Recuerda que el SAT en un primer acercamiento solamente conoce los CFDIs que estás expidiendo, los vigentes y los cancelados. Pero recuerda, tal vez para ti o en tu sistema administrativo el CFDI aparezca como cancelado, pero el SAT lo tenga como vigente. Entonces hay que hacer las acciones de revisión y sobre todo de integración de bases de acuerdo a los conceptos del artículo 14, artículo 16, 17, 18, 19 de la ley del impuesto sobre la renta.